Dicen, y pienso que acertadamente, que la cara es el espejo del alma, ¿no? De cómo nos sentimos por dentro, nuestro rostro habla, las distintas emociones tienen su reflejo en nuestros ojos, en la mirada, en la boca, en el conjunto de nuestra expresión, ¿verdad? Cuando una persona está feliz o enojada, pues además de lo que dice, notamos también esa emoción en la expresión que lo acompaña. Vale, pero ¿esto es igual en todo el mundo? ¿En Papúa Nueva Guinea, en Singapur, en Alaska o en Borbotó? Bueno, pues no lo sé, se lo voy a preguntar a nuestra especialista en comunicación no verbal, directora de máster y presidenta de la Asociación Española de Comunicación No Verbal. Es Sonia El Hakim, que a ver con qué respuesta emocional nos recibe. Sí, en efecto, con su sonrisa, sonríe con toda la cara, desde luego, con todo su cuerpo y con los ojos. Sonia El Hakim, bienvenida. ¿Cómo estás, Perla? ¿Cómo estás, Chimo? ¿Qué tal? Encantada de volver a estar aquí y de hablarte además de un tema apasionante que es el de la expresión facial. Y que además, Chimo, se me ha ocurrido porque, bueno, ya sabes que desde el lunes han vuelto otra vez a permitir hacer los deportes federados y uno de ellos es el judo. Y dirás, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la expresión facial? Bueno, pues hoy vengo a hablarte de un señor que es judoka, que además es pues muy conocido en Estados Unidos por el deporte del judo, ha acompañado a distintos equipos olímpicos de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos del año 96, del 2000 y del 2004, que es el de Atenas, que es donde empieza la historia que te quiero contar hoy. Te voy a hablar de David Matsumoto, lo estamos viendo ahí, Chimo. En una de sus charlas magistrales en las que en efecto nos habla de la expresión del rostro. Ahora nos contarás, de luego es un sabio de esta cuestión, referente, además próximo a ti, porque tengo entendido que va a ser uno de tus profes del máster, con lo cual es un auténtico privilegio aprender de semejante maestro. Pero, si te parece, me gustaría, antes de que me hablaras de las investigaciones de David Matsumoto, que me parecen muy interesantes, de esto que estamos hablando, de las emociones universales, ¿no? De estas 7 emociones universales que aquí, claro, todos reconocemos pues esas expresiones faciales asociadas a las emociones. Pero me preguntaba en el arranque, ¿esto es igual en todo el mundo? Es decir, qué sé yo, en África, en Sudamérica, un esquimal... ¿se expresa esas emociones básicas exactamente igual que, no lo sé, un siberiano, un norteamericano o un señor de Borbotó o de Alfara del Patriarca? ¿Esto es universal? Bueno, los de Alfara del Patriarca no, menos ellos, todos los demás sí. Independientes. Bueno, cuéntanos, ¿cómo va esto de las emociones, de la expresión de las emociones? ¿Es universal? Es universal, pero además el primero que lo dijo, fíjate, fue Darwin. En su libro, publicado en 1872, La expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Darwin ya lo dijo y este libro para nosotros, para los analistas de conducta, es un pilar, es un referente porque muchas de las cosas que dijo en ese libro son las que utilizamos nosotros a día de hoy para analizar. Pero tuvieron que pasar como unos 100 años aproximadamente hasta que Paul Ekman, que es un investigador también referente en nuestro campo, retomó estas ideas de Darwin y hizo distintas investigaciones a lo largo y ancho del mundo y demostró en esas investigaciones que efectivamente la expresión facial es universal. De las emociones básicas. Posteriormente se añadió una 7ª emoción, que es la del desprecio, que no es una emoción básica. Básica significa que nacemos con ella, que la compartimos incluso con los primates no humanos. Entonces, el desprecio no es una emoción básica, pero su expresión facial es universal. ¿Qué quiere eso decir? Misma emoción, misma expresión facial, independientemente de la cultura a la que pertenezcamos. Y esto, como te digo, lo demostró Paul Ekman en los años 70
a través de distintas investigaciones que hizo pues, en distintos países, en culturas primitivas que incluso que no estaban alfabetizadas, con japoneses, que además, Chimo, puedes pensar, pero si los japoneses prácticamente no se expresan, son poco expresivos, ¿no? Es más, en su cultura, Chimo, los japoneses, incluso en situaciones desagradables, tienen una leve sonrisa. Entonces, ¿esto cómo cuadra con esto que te estoy diciendo? Porque, claro, si ven que de hecho en una de las investigaciones tenían que ver pues películas, por ejemplo, escenas de mutilación de miembros, cosas muy desagradables, ¿no? Y los japoneses se quedaban así. Y tú dices, claro. Incluso esbozan una pequeña sonrisa, pero entiendo que eso es una cuestión más cultural que no, digamos, de conexión neuronal, emociones, etcétera. Cómo el cuerpo se prepara, ¿no? O expresa la rabia o la felicidad, o se relaja, o muestra el asco y tal, ¿no? Digo yo que será una cosa cultural, porque claro, aquello de, ¿no?, el sintoísmo y la tradición japonesa, ¿no? Ahí está la cosa. Hay una cosa que se llama las reglas de manifestación cultural, que también lo demostró Paul Ekman. ¿Qué significa esto de las reglas de manifestación cultural? Pues significa básicamente que una cosa es lo que yo siento y expreso, y otra cosa es lo que socialmente se espera de mí en determinados contextos sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cultura en Japón, pues lo que manda es que no se muestren expresiones faciales negativas en público. Otra cosa es lo que esas personas expresarán en privado, que será la emoción genuina, y esa es universal. Pero luego hay reglas de manifestación culturales que son las que nos dicen que yo, aunque esté muy contenta, si estoy en un funeral, pues no me puedo poner a sonreír porque no se espera de mí esa manifestación expresiva, ¿no? Y esto es algo muy cultural, porque a lo mejor en otra cultura sí que puedo sonreír en un funeral. Date cuenta que eso tiene que ver mucho con la cultura y no tanto con la universalidad de la expresión de las emociones. Entonces, como te digo, Paul Ekman fue el primer referente ya en los estudios modernos que se hizo sobre el tema de la universalidad de la expresión de las emociones, y luego hubo otras investigaciones que vinieron a corroborar realmente de expresión facial. Investigaciones que demuestren la universalidad de la expresión facial hay muchas, hay como más de 100 investigaciones, pero hay unas muy potentes que son las de la persona de la que te quería hablar hoy, que es David Matsumoto. Él hizo estas investigaciones... Si te parece, en el trabajo, que además me parece un trabajo, ahora nos lo explicarás, en el entorno de unos Juegos Olímpicos, pues una pasada, me parece extraordinario y además... absolutamente, es decir, expresiones totalmente espontáneas, ¿no?, del momento. Ahí no había ni trampa ni cartón, ¿no? Otras investigaciones, desde luego, también, y por supuesto, si están avaladas por papers científicos o tienen todo el rigor científico, ¿no? Pero en este caso, además, el entorno de los Juegos Olímpicos me parece especialmente válido. Pero mientras hablabas, por ejemplo, fíjate, se me ha ocurrido esta tonta que comentar. Una cultura tan cercana como la italiana, hay un gesto que ellos hacen que es muy común, cuando están como hartos, o incluso, no lo sé, cuando se enfadan, cuando argumentan, cuando discuten, ¿no? Claro, eso no tiene que ver con la expresión facial, pero es verdad que según qué cultura se puede acompañar, digamos, determinada expresión de una emoción de una manera determinada. Y como tú decías muy bien, pues por ejemplo, un entierro en Nueva Delhi no tiene nada que ver con un entierro precisamente, pues yo qué sé, en la Cataña italiana, o en el sur de España, y tampoco en la época en la que ocurren. No es lo mismo cómo están las cosas ahora que cómo estaban hace 30 años. También la cosa evoluciona. Oye, pero cuéntame de este David Matsumoto, que me parece una pasada de investigador. Fueron los Juegos Olímpicos de Atenas, si no tengo mal entendido. ¿Cuáles fueron sus investigaciones? ¿Qué hizo? Claro, David Matsumoto, por cierto, con lo que has dicho hace un momento, también ha investigado mucho sobre la influencia de la cultura en nuestro comportamiento no verbal. Y lo que tú comentas, estos gestos, que son como gestos emblema, pues él ha hecho un listado enorme de gestos emblema
que son culturales, que pertenecen a una cultura y no a otra, de un montón de países, ¿no? Y bueno, como te decía, la historia que te contaba es de Atenas, 2004. David Matsumoto habló, él estaba allí porque estaba como técnico de la selección de Estados Unidos de judo, y aprovechó, dijo, voy a aprovechar para hacer esta investigación. Habló con el fotógrafo oficial de la Federación Internacional de Judo, Willingham, Bob Willingham, y le pidió que fotografiara a los atletas de judo una vez acababan el combate, tanto si ganaban como si perdían. Total, que se juntaron con más de 20.000 fotografías de atletas, de 84 atletas de 35 países. 35 países. Esta investigación, que se publicó en el 2006, fue todo un hito. ¿Por qué? Lo primero, porque era una investigación de campo y no de laboratorio. Es decir, no se les pedía que se imaginaran una situación muy triste para ver qué cara ponían, si ponían cara de tristeza, ¿no? Sino que realmente es que habían ganado o habían perdido el combate de su vida, porque estamos hablando de un combate de los Juegos Olímpicos y, por tanto, la intensidad emocional ahí es muy alta, ¿no? Tanto si ganas como si pierdes. En segundo lugar, es una investigación que también marcó un hito porque se produjo a una escala muy grande. Estamos hablando de 84 atletas de 35 culturas diferentes, y esto es algo que en investigación científica, pues en cualquier otra situación es muy, muy costoso, ¿no? Y él consiguió hacerlo a través de este fotógrafo. Y luego es que los resultados fueron tremendamente contundentes. Los resultados de esta investigación avalaron todo esto que ya venía diciendo Darwin, que después demostró Paul Ekman y que más tarde demostró David Matsumoto, que por cierto había trabajado muchos años también con Paul Ekman. Bueno, pero es que después, Chimo, te voy a hablar de otra investigación, y esta vez de los Juegos Paralímpicos de Atenas. Porque en el deporte del judo, en los Paralímpicos, los atletas son ciegos. Entonces, hay atletas ciegos de nacimiento y atletas que se han quedado ciegos, ¿no? Bueno, pues es que los resultados fueron también muy, muy contundentes y demostraron lo mismo, que la expresión facial es universal. Esto es sorpresa, ¿no? Y es universal, para un esquimal, para un... Y para una persona que nunca ha visto a nadie poner cara de sorpresa. Es decir, que no ha aprendido a través de la visualización de las expresiones faciales cómo se pone una cara de sorpresa o cómo se pone una cara de alegría. Pues vaya pasada, tener de profe del máster a David Matsumoto, nada más y nada menos, todo un auténtico referente cuando estamos hablando de que las expresiones, en efecto, está probado y comprobado, son universales. Ya lo dijo Darwin. Incluso yo no sé si hay algunos simios que pudieran mostrar expresiones parecidas a los humanos en algunas ocasiones. Bueno, somos monetes con peinados, pero somos monetes. Somos monos listos, es verdad. Mira, precisamente de Charles Darwin, voy a hilarlo con lo que voy a hablar a continuación con Susana Yuna. Son estas imágenes, estas fotografías antiguas que a través de una aplicación con inteligencia artificial cobran vida. Y uno parece que está viendo, por ejemplo, a Charles Darwin. A mí me ha impresionado mucho este montaje que han hecho. Bueno, pues te mando un beso muy fuerte, muchas gracias por acompañarnos, Sonia, y te mando un beso fortísimo. Hasta otro día.